Bona tarda a tothom, buenas tardes a todos. Yo soy Alberto Abelló, soy el coordinador, uno de los dos coordinadores del programa de posgrado en Big Data Management and Analytics. Y bueno, como es política, digamos, de la UPC School, lo que se suele hacer es, desde los diferentes posgrados, se invita a personas del mundo empresarial que creemos que pueden ser interesantes y que pueden aportar cosas no únicamente dentro del posgrado mismo, sino en general a toda la escuela, digamos. Pues los invitamos a hacernos una pequeña charla dentro de lo que es el temario más establecido del programa. Y en este caso, pues invitamos a una persona de Oracle que me estaba comentando ahora que iba a introducir la compañía. Y estaba pensando si alguno de vosotros cuando dicen Oracle les suena un barco, tenemos un problema. ¿Vale? O sea, doy por hecho que todos sabéis lo que es Oracle y todos los productos más o menos de Oracle, el ámbito en que se mueve. Es el líder de mercado en sistemas de gestión de base de datos, una de las empresas más grandes del mundo, suficientemente grande como para comprar Sun Microsystems, que no era precisamente pequeña, no hace muchos años, con lo cual, pues bueno, puedes explicar lo que es Oracle, pero yo espero que no haga falta, sinceramente. Entonces, bueno, os presento a Paco Bermejo, es responsable de generación de negocio y arquitecturas para el sector financiero de Oracle, con experiencia en muchos proyectos de Big Data que está llevando Oracle ahora mismo. En concreto estamos comentando ahora sobre el proyecto Big Data en La Caixa, que ha sido uno de los proyectos emblemáticos, digamos, en Cataluña y diría que en toda España. Y bueno, espero que nos cuente todos los detalles que pueda contarnos, digamos, de estos proyectos. Por supuesto que sí. Gracias. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien atrás? ¿Se ve bien la presentación? Muy bien. Bueno, pues como decía Alberto, mi nombre es Paco Bermejo. Yo trabajo en un área dentro de Oracle que no es ni el área comercial, no soy preventa de producto, no trabajo en desarrollo de proyectos, hago un poco todas esas cosas desde hace bastantes años. Y mi área de responsabilidad fundamentalmente tiene que ver primero con encontrar áreas de negocio en este caso dentro de España, en los ámbitos de tecnología que son estratégicos para una compañía como Oracle. Como decía Alberto, bueno, pues nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en el ámbito del software empresarial y todos los proyectos de líneas estratégicas que suelen ser más relevantes en el mundo empresarial ahora mismo, pues intentamos cubrirlos. Hablamos de temas de digitalización en general, hablamos de ámbitos, por ejemplo, de temas de movilidad, hablamos de temas de consolidación de sistemas, de cloud y, por supuesto, de Big Data. En todos esos proyectos suelo trabajar tanto desde un punto de vista de identificar cuál es la casuística de negocio que puede llevar pues, a un banco como Caixa o una empresa como Inditex o un Banco Santander a identificar una necesidad para invertir en una tecnología como Big Data o cualquiera de las otras que os estamos comentando. Y luego mi responsabilidad y la de mi equipo es aterrizar esa necesidad de negocio en una propuesta de arquitectura general. Normalmente lo solemos enfocar con productos de Oracle, por supuesto, pero evidentemente estamos al tanto del resto de tecnologías que suelen existir en el mercado pues en cualquier ámbito, en Big Data, ya sea de open source o de productos de la competencia, porque además nos toca trabajar e integrarnos con todos ellos en cualquier ámbito. La verdad es que yo creo que desde Oracle hemos estado trabajando, somos una empresa de gestión del dato, somos una empresa que nuestro producto principal, ¿quién no conoce Oracle? Dejadme que os haga esa pregunta y no os avergoncéis. Porque voy a asumir que lo conocéis, es que sabéis que vendemos un tema que es una base de datos. A partir de la base de datos hemos evolucionado a vender prácticamente cualquier cosa, pero la gestión del dato está en nuestro ADN. Y la verdad es que la evolución general de la tecnología, que entiendo que conocéis todos por este posgrado, hace que la gestión del dato desde hace aproximadamente 7 años tenga mucho que ver con el concepto general de Big Data y el paradigma de Big Data. Son tecnologías completamente nuevas que incluso entran en competencia con los modelos tradicionales de base de datos, las bases de datos relacionales, como la que tenemos en Oracle. Pero nosotros hemos entrado en esta tecnología con mucha fuerza. Entonces, abordamos muchísimos proyectos de Big Data, trabajamos con todos los clientes importantes y empresas que hay en España relacionadas con casos de uso de Big Data. Y bueno, en ese sentido, lo que quería contaros hoy, el material que traigo preparado
tiene mucho que ver con la identificación de cuáles son los casos de uso que hacen que empresas, en el mundo en general, pero muy en particular en España, aborden una inversión tecnológica en temas de Big Data, ¿vale? Ese es el enfoque general que yo traía, en base a nuestra experiencia y lo que estamos identificando desde Oracle en España y en el mundo entero. Alberto me decía, bueno, es que el enfoque que queríamos era un poco más técnico, un poco más tecnológico, que entres un poco más en detalle. Entonces, si os parece, lo que yo voy a hacer es empezar a identificar estos casos de uso, cuál es la necesidad, cómo estamos enfocando las necesidades de inversión en Big Data. Empiezo a revisar algunos casos de uso, uno de ellos va a ser Caixa, y intento entrar en el detalle que pueda, y cuando digo que pueda, en algunos casos será hasta donde pueda desde el punto de vista de mi conocimiento tecnológico y en otros será desde el punto de vista de hasta qué se puede contar de un cliente como Caixa, ¿vale? Que hay cosas que han publicado en prensa, que son públicas y que yo os puedo contar, y otras que os contaré de manera genérica de cómo estamos viendo que en general la empresa española está abordando los proyectos generales de gestión del dato, ¿vale? ¿Os parece bien este enfoque para la sesión? Yo creo que podemos, yo voy a estar hablando durante los próximos 40, 45 minutos o hasta que me dejéis, ¿vale? Eso no es un problema. Pero sí me gustaría hacerlo un poco interactivo. Para que no os preocupéis, yo hablo durante estos 40, 45 minutos. En cualquier momento me podéis interrumpir si tenéis cualquier pregunta, por supuesto. Y a partir de ahí, abrimos el micrófono y me preguntáis lo que sea, a nivel de detalle de cómo se está abordando un proyecto de Advanced Analytics en general, o qué tipo de tecnologías son las que nos encontremos, o el ámbito de preguntas que queráis. No a todas podré responder, pero a las que pueda me comprometo a hacerlo, ¿vale? ¿Os parece un enfoque adecuado? Pues venga, sin enrollarme más. Bueno, en general el enfoque de Big Data que estamos buscando en España en general tiene que ver, tal y como yo lo he visto, tiene dos puntos de partida. Tradicionalmente, desde hace una serie de años, lo que nos encontramos en las empresas es fundamentalmente un hype que existe en torno a las tecnologías Big Data. Y las empresas lo que se empiezan a plantear es realmente qué tipo de casos de uso pueden empezar a plantearse para Big Data. A día de hoy, todavía el encontrar cuál es la utilidad real detrás del Big Data es el principal escollo que tenemos para abordar una inversión en proyectos de estas características. Todas las empresas tienen sistemas informacionales, tienen sistemas de gestión del dato. Cuando se les habla de Big Data, que empiezan a decir, bueno, yo quiero hacer una inversión de estas características y cualquier ámbito de negocio, marketing, financiero, riesgos de un banco, empiezan a plantearle al CIO que lo que quieren son proyectos de Big Data. Os puedo asegurar que muchas de las empresas del IBEX 35 ahora mismo tienen, sus CIOs principales tienen una presión enorme por parte del negocio en general de su empresa para abordar proyectos de Big Data. Pero en la mayor parte de los casos no les dicen para qué quieren un Big Data. El problema del CIO es, bueno, yo puedo empezar a invertir en lo que sea, puedo comprarme un sistema de Hadoop con Cloudera o con Horton, puedo empezar a invertir en bases de datos no SQL, pero ¿cuál es la utilidad real que yo voy a sacar de este tipo de proyectos? ¿Vale? Pues a día de hoy es el principal escollo que tenemos. Y de hecho yo me paso un 50% de mi tiempo definiendo arquitecturas de Big Data y el otro 50% de mi tiempo inventándome para qué las pueden utilizar los clientes. Me da igual quién sea, Santander, Caixa, Inditex, Mercadona, Gas Natural, cualquiera de los clientes que os estoy mencionando, Telefónica, infraestructura de Big Data basada en Oracle, pues, y a partir de ahí pues se trata de ir viendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis algunas de las casuísticas que nos solemos encontrar, pues ámbitos, por ejemplo, muy relevantes suelen tener que ver con cómo se realiza una optimización de nuestros procesos de venta en aspectos como, por ejemplo, temas de pricing. Imaginaos que yo puedo realizar un tema de posicionar un precio de mis productos en tiempo real. Os voy a poner un caso concreto. Esto es muy habitual, sobre todo en las empresas de Travel and Transportation, todo lo que tiene que ver con turismo, plazas hoteleras, disponibilidad de plazas de avión o de tren. En general, todo el mundo reconoce que la optimización de la capacidad de poder establecer el precio en tiempo real en función de la demanda, es decir, me quedan 3 asientos del avión, encarezco el precio y este tipo de características son las que hacen que se optimice realmente el negocio. Esta gestión de la información fundamentalmente se basa en optimizar el tratamiento de la información en tiempo real, ¿vale? Esto no tiene que tener por detrás muchas veces un proyecto de Big Data. Y esta es una de las características que también quería dejar claro hoy mismo. ¿Cuántos de vosotros, dejadme que os haga una pregunta a mano alzada? La de antes era para que no me respondierais, la de ahora es para que me respondáis, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros consideráis que un proyecto de Big Data es fundamentalmente Hadoop? ¿Quién cree que un proyecto de Big Data a veces tiene Hadoop? Yo creo que tiene. Venga, alguien que levante la mano. ¿Sabéis lo que es Hadoop?
En general, no sabemos lo que es Hadoop. Vale, pues estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿vale? Muy bien, era para ver un poco dónde estamos situados. A ver, Big Data, ¿sabéis lo que es? Bueno, vamos a entrar en detalle primero, si os parece entonces, de qué hablamos cuando hablamos de Big Data. Y uno de los primeros conceptos que os quería decir es, Big Data no tiene que ver, casi siempre se suele hablar de aumentar el volumen del tratamiento de la información, ¿vale? La realidad es que Big Data, en general, suele estar relacionados con proyectos de mejora de la gestión del dato, mejora de la gestión de la información, con un enfoque de mejorar el negocio. Mejorar el negocio son muchas cosas, agilización de procesos, mejorar el time to market, optimización de los procesos, reducción de costes. En cualquiera de los ámbitos de negocio, el hecho de que podamos manejar más información y tratar mejor la información es una de las casuísticas de Big Data. Ese tema de pricing, en cambio, que os estoy comentando ahora mismo, no tiene que ver con tratar más información. O sea, la información con la que trabaja una empresa hotelera o Iberia o Renfe cuando se trata de establecer el mecanismo de pricing dinámico es la misma con la que trabajan siempre. En este caso, el proyecto de Big Data, que podríamos llamar así, tiene que ver con cómo pueden tratar toda esa información, que son volúmenes normalmente bastante grandes, en tiempo real. En tiempo real significa que yo me conecto en un momento determinado a la página web o al móvil y me dan un precio que se calcula dinámicamente en tiempo real en función de múltiples cosas, ¿vale? Luego, las tecnologías que subyacen, que están por debajo de ese tipo de casos de uso, son variadas. Ahora, si queréis, entramos un pelín más en detalle en los nombres que identifican tradicionalmente estas tecnologías, ¿vale? Bueno, aquí hay muchas casuísticas. En general, lo que se lleva observando realmente en el sector es que Big Data ahora mismo es una oportunidad fantástica para una empresa como Oracle o para cualquiera, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque evidentemente hay una tendencia clarísima, todo el mundo maneja y genera muchísima más información en su día a día. Eso desde un punto de vista de empresas que tienen un trato directo con el cliente, con el consumidor, hace que puedan plantearse empezar a utilizar esa información de manera más activa. Y aquí están los Google, Facebook y demás. Y cómo reacciona la empresa tradicional. Por ejemplo, cómo reacciona ante este tipo de cosas un Santander. Y yo hablo, un Santander, un banco, como puede ser cualquier otra empresa. Pues reaccionan identificando que realmente Google tiene muchísima información nuestra. Tiene toda la información de nuestra navegación en el móvil, de nuestra presencia y nuestra localización a través de Google Maps. Toda esa información, evidentemente, la utilizan, la venden realmente y la comercializan para ámbitos fundamentalmente de marketing. Pero la realidad es que para mucha esa información no es que sea siempre pública, pero no es del todo relevante. Las empresas tienen información nuestra particular mucho más relevante para ellas o mucho más relevante para comercializarla. Vuestra información, en el caso de un banco, es muchísimo más interesante. ¿Cuál es vuestra posición realmente en el banco? ¿Cuáles son vuestros activos, vuestra capacidad de inversión, el riesgo que existe de cara a plantearos cualquier tipo de producto? Y todos los bancos en el mundo, y en España en concreto, todo el sector financiero, se plantean cómo pueden hacer uso de esa información para competir directamente con una empresa como Google, con lo que se llaman las fintech. Las fintech, ¿habéis oído hablar de las fintech? Las fintech son empresas que intentan competir en el sector financiero sin ser empresas financieras, sin ser un banco, sin ser una empresa de seguros, sin ser una financiera. Siendo un Google, normalmente suelen ser startups muy tecnológicas que utilizan la información que tienen en sus sistemas de Big Data para proporcionar productos financieros de cualquier ámbito, créditos o cualquier tipo de financiación normalmente, ¿no? Y los bancos dicen, yo tengo más información, un Santander tiene más información del cliente medio español que lo que tiene cualquier otra empresa. Y digo el Santander como lo tiene Caixa de sus clientes o como lo tiene un Inditex de sus consumidores, de sus clientes también. Entonces, de lo que se trata al final es de cómo utilizas esa información finalmente para tu propio beneficio, ¿vale? Como pone en este slide, el reto real, como os decía, ya no está tanto en la tecnología. Estamos ahora mismo en una situación en la que la tecnología ya nos habilita a utilizar toda la información que somos capaces de generar. Cuando digo toda la información que somos capaces de generar, me refiero, por ejemplo, al ejemplo típico que se suele poner, a todas las opiniones que yo puedo expresar en un Twitter o mis contactos dentro de un LinkedIn o lo que yo comento con las personas con las que me relaciono en un Facebook. Pero también, por ejemplo, cuando estoy buscando un seguro de coche dentro de una página web o cuando estoy pagando una factura de reparación de un coche, por ejemplo, dentro de un taller, toda esta información está disponible. Alguna de ellas es parte de la empresa, es dueña de ellas, otras veces la puede comprar. Os sorprendería saber la cantidad de empresas que hay ahora mismo en el mercado, en el ámbito de Big Data, que venden este tipo de información. Por ejemplo, ¿perdón? No quiero saberlo. Oracle tiene un producto de estas características.
¿Preguntas si eso es así? Afirmas. Claro, sí, sí, por supuesto, ¿no? Pero no es solamente un tema, ese es un caso de negocio típico de Big Data, el más extremo. ¿Cómo monetizo finalmente la información que yo tengo? Y la forma más clásica es, yo tengo muchos datos de mis clientes, si la vendo a gente que está dispuesta a pagar por ella, pues lo monetizo, por supuesto. No es el caso principal en el caso de un banco de la información. De lo que se trata es de que, pues, voy a insistir, un Banco Santander identifique que quiere competir aquí en Cataluña con el BBVA a partir de la compra de un banco y que tiene que sacar un tipo de cuenta solamente aquí en Cataluña para un tipo de clientes. Y todo eso se basa en un conjunto de información que ellos trabajan y con la que ellos analizan, por ejemplo. Y eso es monetización de la información, pero desde el punto de vista sin sacarla del propio banco. Estoy de acuerdo contigo, si información se vende. Nosotros tenemos en Oracle, pero y como estás ahí, hay un sector tecnológico, se llama, es un área de gestión del dato, donde el Big Data no es una tecnología que yo me monto y en la que yo empiezo a almacenar mi información y que empiezo a analizar y la exploto y la monetizo como yo quiera. Hay un área específica de tecnología donde esa información ya existe. Por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento que tienen todos los consumidores que compran, por ejemplo, en un supermercado? ¿Qué compro? ¿Qué yogures compro? ¿Qué segmento de edad, por ejemplo, en un Condis o en un Carrefour? ¿Qué tipo de personas compran, por ejemplo, este perfil de yogures? ¿Cuál es el segmento de edad donde yo puedo posicionar un producto en tal sitio, en tal estantería y que eso tenga éxito? Esa información, es muchísima información, se gestiona a través de Big Data y hay productos que ya la venden, tal cual. No dicen, oye, Paco Bermejo compró tal día un pack de yogures, de los que no dicen eso, pero sí que establecen una serie de líneas generales de segmentación que a un cliente que quiera saber, por ejemplo, en este caso un retailer, que quiere saber cuál es la estrategia ideal, de, por ejemplo, de product placement, donde quiero posicionar mis productos, o una empresa que quiere saber si tiene que sacar una línea nueva de productos, le viene de maravilla. Y esa información, por ejemplo, se vende automáticamente. ¿Vale? Sí. 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 La respuesta es sí, la respuesta es mucho, la respuesta es uno de los temas más interesantes dentro de retail, el ROPO. Este Research Online y el Purchase Offline es uno de los temas clásicos de la gestión de la información en el retail desde hace años. Un ejemplo clásico fue, como siempre, Inditex con Zara. Cuando Zara sacó su nueva línea de e-commerce para Zara, uno de los primeros enfoques que dieron realmente era el intentar facilitar que al final el cliente pasara por la tienda, ¿vale? Y sacaron sus propios mecanismos, entre ellos, por ejemplo, la publicidad directamente en bolsas, hicieron una serie de estrategias específicas que sin obligar a que el cliente terminara pasando por la tienda, pero facilitaba mucho el hecho de que ellos fueran a recoger los productos allí a la tienda. Evidentemente el ámbito es el del upselling y el del cross-selling, ¿vale? Pero sí, eso es muy habitual. Evidentemente, tú siempre que tengas la información a partir de una campaña publicitaria, yo saco un marketing de un producto, por ejemplo, no sé, a través de Facebook o cualquier tipo de red social, o en tiempo real te mando un mensaje personalizado a través de cualquier canal específico, y si yo tengo la información de quién eres y evidentemente soy capaz de identificar cuando tú vas a la tienda, hay una capacidad de establecer cuál es el porcentaje de éxito de ese ropo. Pero esa parte de identificación de la persona es muy complicada. Tú no tienes por qué entrar en la web de Zara identificado o en el Corte Inglés y decir, oye, soy Paco Bermejo y lo que me quiero comprar ahora mismo es un iPad y luego voy a la tienda a recogerlo. Hay sitios como el Corte Inglés que a través de mecanismos como la tarjeta de fidelización tienen identificado al cliente y esa información la utilizan. Hay otros sitios donde la tarjeta de fidelización no tiene esa extensión y no puedes saber quién ha comprado. Entonces, evidentemente, es un tema de búsqueda todavía para encontrar cuáles son los mejores mecanismos para identificar la relación entre mis estrategias de marketing y cuál es el porcentaje realmente de marketing online en este caso. Y cuál es el porcentaje de éxito para llevar al cliente al final a la tienda. Y hay muchas investigaciones. Aquí tenéis supermercados en Cataluña que ese tema lo manejan fantásticamente bien. Se premia a través de cupones, se premia a través
de muchísimos mecanismos para que a través de tecnologías como el móvil, para que realmente al final tú puedas identificar que se te ha acabado la leche simplemente fotografiando el código de barras de lo que tienes en la nevera y automáticamente te dicen que en tal supermercado que tienes al lado de casa ya lo tienes preparado y envasado y embolsado para que tú vayas a recogerlo y te lo traigas. Pero bueno, hay muchísimas estrategias en ese sentido. No sé si respondo a tu pregunta. Muy bien. Entonces, como os decía, el tema principal es qué hacer, encontrar los casos de uso, ¿vale? A partir de aquí, esta es una de las principales dificultades. Mucha gente se plantea ya cuando entramos en el mundo de la tecnología es con qué tengo que implementar todo esto. Me monto una base de datos, me monto un sistema de información de cualquier ámbito, un sistema Hadoop, como esto que os comentaba antes, o qué es lo que tengo que hacer. Ahora mismo, realmente esa no es la gran cuestión. Se puede hacer los proyectos de Big Data tecnológicamente se pueden abordar de muchísimas formas. Se pueden abordar con tecnología de un fabricante como Oracle, se puede abordar desde un ámbito open source, se puede enfocar como por ejemplo lo hizo Caixa, que es un enfoque de Big Bang, que es, oye, todo el sistema informacional del banco lo cambio y lo llevo a Big Data, o lo puedo abordar desde proyectos con escenarios muy concretos y de un crecimiento paulatino, donde digo, hago una inversión muy pequeña, un quick win tradicional, y a partir de ahí voy creciendo el proyecto de Big Data si me funciona. La tecnología no es un problema ahora mismo. El siguiente problema que nos encontramos no es el hecho de cómo tengo la información, es qué hago con esa información y cómo trabajo con ella, ¿vale? Y el cómo trabajo con la información, lo que se requiere es un perfil muy especializado, que se puede llamar de muchas formas y hay muchos nombres. Normalmente se suele reconocer con el término del data scientist, el científico de datos. ¿Este término lo habéis oído? Estamos hablando ya de términos similares, ¿no? Pues cuando hablamos de este perfil del Data Scientist, esto en cualquier empresa que quiera hacer algo serio con la gestión del dato, con Big Data, con Hadoop, con información, cualquiera de los sinónimos de este tipo de proyectos, necesita este perfil de personas. Son personas normalmente con un conocimiento muy importante de cuál es el negocio que estamos abordando, de cuál es la casuística que quieren trabajar, una monetización de mi información, una optimización de mis procesos, un ahorro de costes, de la estrategia de la compañía en general, mezclado con un conocimiento matemático muy profundo. Y luego eso, tradicionalmente, necesitan llevarlo a cabo, necesitan traducirlo al final en capacidad de trabajar con la tecnología. Y aquí hablamos pues de gente que además tenga expertise en las tecnologías con las que tradicionalmente se suele trabajar en ámbitos de Big Data. Y ya, si no conocéis Hadoop, si os hablo de R, Sparks, Impalas, tecnologías tradicionales de estas características que ya son más complejas, suele ser el conocimiento con el que trabaja esta gente, ¿vale? O sea, son gente que normalmente no son tecnológicos, pero tienen un perfil muy avanzado en conocimientos matemáticos y estadísticos y evidentemente alineados con la estrategia de negocio de la empresa en la que están trabajando, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Vamos bien? No, la verdad es que me estoy saltando los slides. Si alguien está mirando el slide, no está perdiendo el tiempo, no sé ni lo que pone. ¿Pero vamos bien o...? Bueno, yo sigo por aquí y me paráis. Tú, Alberto, me corriges si ves que me estoy despistando mucho. Bueno, más datos. A ver, Big Data ahora mismo... Big Data era la palabra de moda en el ámbito de la tecnología y en el ámbito del negocio de la empresa muchas veces hace 3 años. Hace 2 años se coló de rondón un nuevo concepto. Nosotros los que vendemos tecnología tenemos que inventarnos conceptos nuevos para sobrevivir cada año, cada 2 años. Me da igual el que sea. Oye, ahora tenemos que inventar el tema de la movilidad, ahora tenemos que inventar el concepto del CRM, ahora el del cloud. Bueno, pues ahora mismo, desde hace 2 años aproximadamente o 3 años, el concepto en el que están todas las empresas españolas y mundiales invirtiendo es el concepto de digitalización. Signifique esto lo que signifique, ¿vale? Desde el punto de vista tecnológico, digitalización son muchas cosas y una de las más importantes es el cambio de cultura que se necesita dentro de la empresa, ¿vale? La forma en la que trabaja la gente, la forma de abordar el día a día, los perfiles y cómo se estructura organizativamente una empresa, pero desde el punto de vista tecnológico, que es un poco lo que más nos interesa quizá hoy aquí, son normalmente proyectos del ámbito de gestión de las redes sociales, lo que sea, sacar la información, optimizarla, hacer algo con las redes sociales. Normalmente el ámbito de las redes sociales en digitalización tiene que ver con estrategias de marketing, es decir, cómo puedo entrar en estos canales que utiliza todo el mundo para posicionar mis productos, enterarme de lo que se está queriendo y optimizar realmente la venta de mis estrategias de venta. Están las estrategias de movilidad, es cómo utilizo todos estos canales nuevos que están surgiendo, y aquí dentro de movilidad no solamente hablamos
del hecho de que yo sé dónde está Paco Bermejo en un momento determinado, puedo interactuar con él, sino también que puedo ejecutar acciones en tiempo real, ¿vale? Este es un ámbito dentro de la movilidad que para nosotros es también muy relevante. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un banco, hablo mucho de bancos por dos razones, porque yo trabajo en banca, pero porque los bancos suelen ser, junto con las telcos, los que más dinero invierten en este tipo de tecnologías, ¿vale? Retail últimamente está entrando también, Inditex invierte en tecnología, Mercadona invierte en tecnología, pero si veis que me centro mucho en este tipo de ejemplos, estos son mis ejemplos, si os gustan bien y si no tengo otros, es lo que os quiero decir. Bueno, un banco, porque este caso es real, se plantea el hecho de que quiere interactuar con los clientes en tiempo real, ¿vale? Lo que se estaba comentando antes de la búsqueda de seguros, el caso es, bueno, si vosotros estáis buscando en un momento determinado, tenéis un accidente con el coche, vais a un taller, os genera una factura con respecto a la reparación, empecéis a buscar coches, cuando empecéis a buscar coches, preguntáis muchas veces a vuestros amigos en Facebook, lanzáis una opinión. Bueno, no sé quién lo hace, yo no lo hago, yo no opino nunca en Twitter. Si me busquéis en Twitter nunca cuelgo nada, pero hay mucha gente que sí lo hace, sobre todo fuera de España. Me gusta este modelo de BMW, por ejemplo, y entro en el buscador de seguros en el que sea, en el de un banco o en el de cualquier página web. Toda esa información, alguien que esté escuchando suficientemente atento es capaz de predecir que tienes interés en la compra de un coche. En el caso de una empresa de automoción, evidentemente le puede ofrecer un coche. Eso es complicado, pero lo que sí que es muy adecuado y lo que se está utilizando mucho es para ofrecer en tiempo real productos financieros. Oye, creo que estás buscando ahora mismo, estás interesado en la búsqueda de un coche. Cuando estés interesado, que sepas que yo te hago un préstamo financiero para la adquisición de modelos de estas características, hasta 30.000 euros a un 7%, por ejemplo. ¿Vale? Cualquier servicio financiero que sea capaz de acercarse directamente a una persona, y más cerca que el móvil no lo hay, y además en el momento en el que esté interesado, evidentemente el ratio de eficacia de esa estrategia de marketing aumenta significativamente. Tecnológicamente, esto lo que implica es que tienes muchas más fuentes de información de las que tenías hasta ahora. No solamente tienes tu sistema de mainframe tradicional, tu transaccional, donde registras, pues no sé, cuando una persona está sacando dinero de un cajero o cuando ha hecho una gestión a través de la web. Tienes que coger mucha información, qué navegación ha hecho en tu canal online o en otros que puedas comprar. Tienes que recoger información específica de facturación de otras empresas en un momento determinado. Tienes que recoger información de las redes sociales. Tienes que tratarla toda, tienes que identificar que todo esto que estás viendo está asociado con una persona que es Paco Bermejo, con una situación potencial de negocio interesante y hacerle una oferta a través del canal que tú consideres adecuado, ¿vale? Esto es una casuística de Big Data y de redes y de movilidad también que suele estar cada vez más a la orden del día, ¿vale? Una pregunta. Sí. ¿Y cómo integras todos esos datos? ¿Cómo eres capaz de cruzar datos? Si antes teníamos problemas para cruzar datos de una persona que estaba comprando offline con una persona que compraba offline y decidir si era la misma persona, en este caso es mucho más complejo. Claro, al final, por ejemplo, la integración de la información de redes sociales. Por ejemplo, yo en mi red social soy F. Bermejo. Tengo poca imaginación porque realmente soy F. Bermejo, no me busquéis tampoco, no tengo nada interesante. Y si yo en Twitter soy F. Bermejo, pero en la Caixa soy franciscojose.bermejo@gmail.com, es difícil asociar todo eso, ¿vale? Entonces, uno de los temas más interesantes es la compra de bases de datos de relación de esas características. Hay información que se asocia y que se relaciona. Y uno de los principales temas en los que se está invirtiendo es en establecer precisamente cuál es la relación que tienen todos los identificadores diferentes que yo tengo de personas para crear un identificador único en todos los canales que a ti te interesan. No es fácil, pero es una de las cosas que se están realizando, ¿vale? Tecnológicamente, lo que implica esto por detrás es tecnologías que te permitan recoger toda esta información en tiempo real. Cuando digo tiempo real, en este caso estamos hablando de segundos, no estamos hablando de un tiempo real excesivo, pero tú tienes que ser capaz de identificar, recoger toda esta información, almacenarla en un sitio, analizarla y lanzar algún tipo de algoritmo predictivo que te permite identificar que hay una probabilidad elevada de que tenga un interés específico en algo, ¿vale? Todo esto que os estoy comentando son proyectos que están en marcha hoy en día, ¿vale? Si que tenéis más interés, yo os digo cómo se construyen realmente, ¿vale? Otro proyecto, otro caso de tiempo real. Sí. Sí.
Bueno, a ver, esto sí, depende al final de cómo quieres hacerlo. Hay llamadas a través del call center también, ¿vale? Quizá la problemática no es tanto cuál es el canal. La gente está enviando publicidad online a través de WhatsApp a clientes y usuarios que lo permiten a través de su canal de Twitter en un momento determinado. La problemática no es tanto el canal, sino cómo asociar una campaña tradicional que tú ya tienes preestablecida con una campaña en tiempo real. Es decir, tú lanzas una campaña de marketing a través de tu página web y tienes que asociar toda esa información que tú estás lanzando, esas ofertas específicas y demás, con algo muy concreto que está ocurriendo para una persona determinada, ¿vale? Y claro, aquí estamos hablando de relacionar esta información que tú estás recogiendo, aunque que al final terminas identificando por una persona concreta, con el perfil que tienes en CRM, con un factor de riesgo, con unas campañas de marketing ya preestablecidas. Eso es un tema también complejo que abordar, sí. Otro ejemplo que os quería poner. Paso a Mercadona, paso a Retail otra vez. Podríamos hablar, por ejemplo, de las utilities, de cómo gestionamos el tema de toda la información que se genera en los contadores inteligentes por parte de cualquier empresa eléctrica, por ejemplo, y cómo toda esa información que se recoge de todos los hogares donde un gas natural o un Iberdrola tenga ese despliegue, les permiten hacer una optimización de sus tarifas, o para beneficio propio, o para hacer unas ofertas mejores, más adecuadas específicamente. Todas las ofertas que veis en un momento determinado ahora mismo en la competencia que existe en el sector energético español, en el que se dice, yo te hago un análisis específico de cuál es tu consumo eléctrico para establecerte unas bandas de tarifas que se adecúen mejor a tu consumo. Oye, yo veo que tú en casa no estás hasta las 8 de la tarde y ahí pones la luz, la calefacción hasta las 12 de la noche. Bueno, pues yo te hago una tarifa especial para esa franja horaria. Ese tipo de situaciones se hacen a través de Big Data que hay por debajo, ¿vale? Otro ejemplo en una telco, Telefónica. Telefónica cubre un poco los dos espectros que os comentaba antes. Se beneficia directamente. Telefónica, ¿os podéis imaginar la cantidad de información que tiene de nosotros? La que quiera y más. Entonces, Telefónica se beneficia personalmente de toda la información que... Bueno, se beneficia, está intentándola. Pero al mismo tiempo comercializa esa información. Yo voy a poner dos casos de uso normales, sencillos, del día a día, pero os puedo asegurar que al final ese concepto del gran hermano vigilante está ahí. Que está ahí me refiero que es que se pueden hacer muchas cosas, pero insisto, hasta que no se encuentra el caso de uso no se aplican. ¿En qué se aplica ahora mismo? Pues todo lo que tiene que ver con las ofertas personalizadas que realiza un Telefónica ahora mismo. La estrategia fundamental de una telco en España ahora mismo es la convergencia. Es decir, ya no se trata de vender más fibra óptica que nadie, no se trata de tener más líneas que nadie, de ofrecer las mejores tarifas de móvil, se trata de ofrecer el paquete integrado completo, televisión, móvil, fijo, fibra óptica, todo ese tipo de cosas. Es donde está creciendo Telefónica ahora mismo, ¿no? Entonces, para conseguir todo eso necesita establecer tarifas específicas, muchas veces personalizadas para las personas. Una oferta en la que yo te digo qué canales tienes que ver, qué series son las que te ofrezco. Todo eso, esa información, se hace con una estrategia de Business Intelligence con Big Data, de Oracle, de decir, no voy a hacer publicidad. Pero otra cosa que sí que hace mucho Telefónica es toda la información, ellos tienen toda la información de dónde estamos constantemente, es decir, toda la presencia. Google no puede tener información normalmente, salvando casos de dónde estamos, pero un Telefónica, evidentemente sabe dónde está el teléfono localizado, por la presencia con respecto a las celdas de movilidad. Entonces, ellos sí que saben dónde está Paco Bermejo en estos momentos. De hecho, vamos, eso si la policía tiene que localizarme a través de Telefónica lo va a hacer. Pero termino y te dejo si quieres. Lo que hacen una estrategia de comercialización, que lo hace también Vodafone, lo hacen otras grandes operadoras, es vender la información de dónde está normalmente la gente. Por ejemplo, busco un segmento un ejemplo que ponían en Barcelona. Un segmento de personas, por ejemplo, gente que está estudiando un curso de posgrado en un momento determinado, que se junta un volumen de gente en un sitio específico. Y yo quiero montar un negocio relacionado pues con una universidad, o quiero montar un negocio relacionado con un ámbito donde hay mucha gente. Telefónica es capaz de venderle a una empresa dónde está ese volumen de gente normalmente, qué es lo que hacen después de estar en la universidad. Se van a la playa, se van a este bar, pasan por esta zona. Todo ese tipo de cosas es información que compran los bancos para identificar dónde tienen que posicionar sus cajeros o cualquier otro tipo de empresa, ¿vale? Eso es una monetización de la información que yo tengo, que no es un negocio de Telefónica tradicional, pero que la vendo, como el caso que poníais antes, por ejemplo, de los bancos, ¿no? Perdona, la pregunta que tenías.
Bueno, normalmente... no lo sé. Es decir, nosotros autorizamos por defecto cuando entramos en una tarifa de un operador, o ellos están utilizando una información de manera fraudulenta ante un vacío de ley. No lo sé. Eso es. No, Paco Bermejo está aquí. Pero esto es cierto. El hecho de que la información sea anónima, vamos, esto que os estoy comentando son servicios que ofrecen públicamente Telefónica y Vodafone entre sus servicios, ahora mismo. Entonces, si hay algún tipo de incumplimiento, nadie va a saber nunca dónde estás tú. Lo único que se dice es, hay un volumen de personas. Se puede llegar a segmentar sin hacer esa microsegmentación específica de Paco Bermejo, pero sí se puede llegar a segmentar a decir, bueno, pues este rango de edad, con este tipo de perfil de personas, con la información que pueda tener un operador nuestra, oye, saben que eres varón, que tienes un margen de edad, que tienes incluso un perfil de riesgo dentro de la compañía telefónica. Pues tienes una serie de productos contratados, pagas siempre, tienes una línea de crédito específica para esos productos. Esa información es, no digo que sea pública, pero se comercializa cuando estamos hablando de manera masiva y de manera anónima. Si hay algún problema legal, desde luego no se ha identificado, y esto ya te digo que es un producto comercial ahora mismo. Sí. Sí. Uh-huh. Sí, entiendo la pregunta. Y es buena pregunta, es muy buena pregunta. Como todas las que habéis hecho hasta ahora. Respondiendo a esta en concreto, a ver, es cierto que Business Analytics y Business Intelligence en concreto suele tener que ver con el análisis realmente de la información histórica que tienes, ¿no? Big Data no es per se un almacén de información sobre el cual se tiene que hacer análisis predictivos o análisis de información en tiempo real. No es ese el único enfoque que existe. De hecho, muchas veces, y de hecho como surge realmente inicialmente, es como una alternativa para mejorar la capacidad de hacer un tratamiento de la información de cualquier forma con volúmenes mucho mayores y a un mejor coste de lo que puedan hacer los sistemas de información tradicionales. ¿Sí? El volumen, la variedad, la velocidad, sí. Estamos de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Os pongo lo de las 3 Vs. Hay una cuarta, la veracidad, que en muchos sitios tiene que ver, pero bueno, en cualquier caso, insisto, el tema de la velocidad no significa que estemos hablando de tiempo real. A ver, yo os hablo de que hay casos de uso, los que yo he trabajado, por ejemplo, en el que sistemas de análisis de riesgos de tipo RDA de banca, que son análisis históricos de la información que se produce dentro del banco, se están gestionando con sistemas de Big Data Hadoop en concreto. Es decir, se utiliza Hadoop como una base de datos relacional con la capacidad de mejorar esta V, es decir, tener mucho más volumen de información del que normalmente suelo trabajar en una base de datos relacional. Y normalmente se habla también del tema de la variedad, es decir, cuando con Business Intelligence hago un análisis de la información histórica, lo que hago normalmente es tener modelos preparados, es decir, suelo tener modelos desnormalizados, modelos especialmente orientados al análisis de la información histórica, ¿vale? Eso es un tratamiento de Business Intelligence. Big Data no tiene por qué tener realmente ningún formato específico de la información y yo puedo almacenar aquí desde información relacional pura de la tradicional, como los logs que puedo capturar de
de una navegación que esté realizando en una página web o la información de las redes sociales o lo que sea. Es decir, esa variedad está implícita también en este tipo de análisis de la información que ha pasado de manera histórica, ¿vale? Pero ampliando las fuentes sobre las que yo trabajo tradicionalmente, ¿vale? El tema de la velocidad importa. ¿En qué sentido? Esto es un enfoque que yo te digo. Vamos, os digo cómo se suele enfocar, no estoy intentando convencerte de nada, pero el Business Intelligence es fundamental dentro del tema de Big Data. Cuando en un sistema informacional tradicional, un usuario de negocio, de pues una persona de marketing, quiere, por ejemplo, analizar cuál es el comportamiento que tienen los clientes para sacar un nuevo producto al mercado, por ejemplo, y piden un requisito, cualquier tipo de cambio, lo que tiene que hacer al final es el departamento de IT el que tiene que cambiar, tiene que reestructurar el sistema informacional, ¿vale? Los detalles de esto son múltiples. Tengo que buscar dentro de mi sistema transaccional dónde está esa información, tengo que llevármela a través de mis procesos generales de transformación y carga al operacional o al ODS, o me lo tengo que llevar al Data Mart, al Data Warehouse, tengo que crear muchas veces un Data Mart ad hoc para esto, tengo que modificar mis sistemas de BI para explotar ese Data Mart ad hoc. Esto en algunas empresas son unas semanas, en un banco son 6 meses. Entonces, la respuesta que está dando la tecnología tradicionalmente a un requisito nuevo de negocio que tiene que reaccionar muy rápidamente ante la casuística que pueda venir de la competencia, por ejemplo, de otro banco, es muy rápida. Si esto lo que hacemos es almacenarlo directamente en Big Data y permitir que las herramientas de BI sean capaces de analizar, explotar esa información, por ejemplo, cuando estoy hablando del histórico, estoy hablando simplemente, por ejemplo, de un análisis de reporting. Yo quiero que me saques un reporting a un banco, incluso simplemente en la estructura de reporting RDA que me está pidiendo el Banco Central Europeo, que es el reporting tradicional que saco sobre una base de datos. Lo quiero sacar con mi BI tradicional, con mi MicroStrategy, con mi Business Objects, con mi Oracle Business Intelligence. Todo eso lo quiero llevar con mi estructura tradicional, pero lo quiero llevar mucho más rápido. Mucho más rápido. El mucho más rápido, en este caso, no tiene que ver con que la información, yo le doy al botón del informe y lo tengo en un segundo. En este caso, la velocidad tiene que ver con el hecho de que cuando yo pida que tengo que acceder a un nuevo tipo de información y no me va a dar 6 meses de tiempo, lo voy a tener muy rápidamente, ¿vale? Y tiene que ver con el hecho de que muchas veces, aunque la información no esté disponible en Big Data para su explotación directa, es decir, por el hecho de yo tener la información en Big Data, no significa que mi herramienta de BI pueda empezar a sacar informes como si fuera una base de datos. Porque la información, si está muy dispersa, muy disgregada, no tiene un formato adecuado dentro del Big Data, es complicado de encontrar. Y aquí es donde entran, y perdona que me vaya a algún slide que tengo por aquí preparado, entran estas fases de descubrimiento que veis abajo dentro de esta gráfica que permiten que usuarios de negocio puedan entrar en un sistema de Big Data, que es un cajón desastre de información, y empiecen a investigar qué es lo que hay ahí, ¿vale? Os pongo casos de uso de áreas de descubrimiento donde la información que se ha ingestado, se ha almacenado dentro del sistema de Big Data partiendo de cualquier tipo de fuente de información, se empieza a descubrir y le permite que a un usuario de negocio descubrir que hay clientes, por ejemplo, que llevan 4 meses sin utilizar su tarjeta de crédito, con lo cual les voy a hacer una campaña dedicada. Eso es un análisis histórico de información, ¿vale? Y evidentemente eso no está reñido con el hecho de que también Big Data está relacionado con el hecho de que la gente pueda hacer analítica avanzada, con lo que sea, con SAS, con lenguajes R, con Spark, con cualquiera de las tecnologías que tenemos en el mercado ahora mismo, para poder analizar, hacer algoritmos de cualquier índole, ¿vale? Redes neuronales, cualquier tipo de algoritmo predictivo, de regresión, para poder sacar cualquier tipo de conclusión, no siempre en tiempo real. Y nosotros, además, Oracle y cualquier empresa tecnológica, también te permite hacer muchas de esas analíticas sobre sistemas de Big Data con volúmenes ingentes de información en cualquier formato en tiempo real. Toda esa casuística la tienes. Esto se sale del mundo de la inteligencia de negocio tradicional, eso sí, ¿vale? Pero son herramientas que complementan, insisto, a los MicroStrategies, a los SaaS tradicionales, ¿vale? En Big Data, si tú quieres utilizar una herramienta de Business Intelligence tradicional y quieres agilizar el hecho de que un usuario de negocio tenga que sacar sus reports, sus informes tradicionales con la herramienta de inteligencia de negocio, tienes que darle un formato determinado a la información en Big Data, ¿vale? Tienes que utilizar pues, Hive, tienes que utilizar un Impala, tienes que utilizar algunas de las tecnologías que te dan.
es muy difícil que una herramienta tradicional de inteligencia de negocio pueda cruzar información de un modelo relacional, o sea, yo pueda cruzar información de mis clientes, que la tengo en mi base de datos relacional, con la información de cuáles son las últimas operaciones que han realizado a través de un diario electrónico, que está cargado en modo texto directamente en un Big Data. Eso es muy complicado que ocurra en estos momentos. Lo que estoy diciendo es que Big Data acelera enormemente el proceso de reacción ante un requisito específico de negocio para poner en práctica y darle el formato a la información que se necesita para que ese report se pueda construir de manera muchísimo más dinámica. La verdad es que no sé si te estoy respondiendo o no. Pero vamos, si quieres luego lo hablamos un poco más en detalle porque tengo muchos ejemplos de ese tema, ¿vale? ¿Es como, perdón? No te he entendido. Te oigo bien, ¿eh? Perdona. Si Oracle tiene una solución, la probabilidad de una que es la cara de Hadoop, es decir, toda esta información, o sea, hay que procesar, hacerla, democratizarla para que los usuarios finales puedan llegar a tomar ese tipo de decisiones sin tener... Oracle ha hecho un avance bastante importante, ¿vale? Para democratizar esa información que otros usuarios con otros skills no pueden llegar a poder analizar o para su toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, creo que Oracle ha sacado un nivel de probabilidad bastante bueno. Si en ese si es extrapolado, por ejemplo, para las bancos, las aseguradoras, son tareas de clientes que tienen un presupuesto con los CEOs y mueven un volumen de dinero que en las pymes yo no sé si es un sector bastante importante en España para ayudarles lo que es en su transformación digital, un poco para impulsar sus negocios en las tomas de decisiones, buscar insights y de todo buscar innovación, es decir, transformar ideas en dinero, ¿vale? No transformar dinero en ideas, sino ideas en dinero. Bien. Vale. A ver, es cierto que el Big Data requiere de una inversión inicial tradicionalmente elevada. Por mucho que quieras decir, bueno, quiero abordar un proyecto de manera muy pequeñita y quiero empezar, entrar a trabajar en ello, ¿qué requiere? Primero, identificar el caso de uso. ¿Quién tiene un caso de uso antes del Big Data? Casi nadie. Empiezo a invertir, oye, invierto en todo esto, me gasto el dinero que sea, es decir, invierto en Oracle o en tecnologías open source, compro lo que sea, por ejemplo, lo que hace la gente normalmente es comprarse una distribución de tipo Cloudera o Horton, ¿vale? Eso tiene un coste de soporte, normalmente suele ser abordable, incluso para cualquier pyme. Tengo que hacer una inversión en hardware. El hardware aquí suele ser, evidentemente, una de las cosas que habilita Big Data, precisamente es el bajar el coste significativamente de la capacidad de almacenamiento y tratamiento de la información de manera masiva, de manera paralela, ¿no? Con hardware barato, con lo cual el hardware también en principio es barato. Tengo que tener gente que conozca estas tecnologías. Big Data, sinceramente, no es lo que más conoce en el mundo. Cuando llegas y preguntas gente que tenga conocimientos de Spark, de R, de Impala, de herramientas de ingesta, de paralelismo, de explotación, de descubrimiento, hay 4. En España hay 5, creo, en total. Entonces, hay que invertir al final y en la empresa pequeña, pues normalmente el tema de Big Data tiene una inversión importante. También es cierto que la empresa pequeña muchas veces no necesita tanto un sitio donde almacenar grandes cantidades de información y no necesita un sistema informacional tan potente, ¿no? ¿Cuál es mi percepción? Eso ya es una percepción personal. Nosotros tenemos algún caso de Big Data, por cierto, desde Oracle, o sea, sí que se dan casos de uso incluso en empresas como Oracle, donde una pyme compra tecnología a un fabricante del tamaño de Oracle para hacer proyectos de Big Data. Se dan casos, pero vamos, que no es la respuesta a tu pregunta porque son casos excepcionales. A ver, yo creo que esto está, el cambio de todo esto, es decir, digamos que el abaratamiento del coste de la tecnología y la reducción de ese gap que existe para el punto de entrada para una pyme en estas tecnologías tienen que ver, en mi opinión, el cambio radical va a ser el cloud, significativamente. Eso para mí va a ser muy relevante. Ahora mismo, uno de los costes principales de un proyecto de Big Data simplemente para empezar es provisionar el software, el hardware y ponerlo todo en funcionamiento. Montar un sistema de Big Data no es instalarte un Windows.
Entonces, requiere de una expertise y requiere de un tiempo. Big Data está llevándose cada vez más a la nube. Ahora mismo ya existen muchas empresas que ofrecen, bueno, no sé si son muchas, pero hay algunas que ya ofrecen, que ya ofrecemos, de hecho, es un modelo de suscripción de pago por uso. Entonces, ¿qué es lo que te da un pago por uso? Tú pagas una cantidad, la que sea, una serie de euros al mes, y tú empiezas a trabajar. Eso te permite, como la cantidad que tú pagas al mes evidentemente es muy reducida, te permite empezar a hacer tus pruebas, empezar a llevar tu información ahí, empezar a identificar qué necesidades tienes de inversión en perfiles, en conocimiento, en tecnología, empezar a ver realmente qué tipo de análisis y descubrimiento de datos te puede beneficiar, qué casos de usos puedes encontrar. Esta parte es la principal de inversión normalmente para ver realmente dónde te va a servir Big Data. En el momento en el que tú tengas la capacidad de poder tener, le doy a un botón, pago una cantidad al mes, una cantidad que me puedo permitir, ya tengo el sistema provisionado, lo único que tengo que hacer es subir datos y empezar a jugar con el tema, y cuando quiero paro el servicio y me olvido, eso va a ser significativamente importante para las pymes, en mi opinión, ¿vale? En respuesta a tu pregunta, el caso que estaba comentando, también un poco lo que comentamos, el caso de uso que os comentaba del descubrimiento del nivel de uso de las tarjetas de crédito, eso se hace con Big Data Discovery de Oracle, por ejemplo, ¿vale? Big Data Discovery está disponible en la nube, ¿vale? Entonces, tú, o nuestro Big Data Appliance, que es el hardware de infraestructura donde tenemos la distribución de Cloudera para montar tus datos de Hadoop, ¿no? Entonces, tú dices, pues venga, le doy el botón, contrato este sistema y ya empiezo a subir datos, empiezo a descubrir con Big Data Discovery, encuentro casos de uso, lo paro, me lo llevo, ¿vale? Entonces, eso yo creo que va a ser importante también en este mundo. No solo Oracle, ¿eh? No sé si alguien de Oracle me va a estar escuchando, pero, por ejemplo, Amazon ya está, muchas empresas, en el sector turismo, por ejemplo, hay empresas que ya están contratando servicios de Big Data directamente en la red, en el cloud de Amazon, por ejemplo. ¿Vale? Para que veáis que no solamente hablo de Oracle. Azure también tiene cosas de Microsoft. He perdido el hilo del todo, así que ya que estamos preguntando y no sé cómo vamos de tiempo, lo que queráis... A ver, yo como mínimo me gustaría contaros algo de Caixa, ¿no? Si queréis, si no, no. A ver, un apunte más. Esta es una plataforma tradicional, no es nada tradicional porque es la de Oracle, no voy a decir que es la tradicional. Esta es la guay de Big Data, ¿vale? Esto para nosotros es lo que cubre absolutamente todo el espectro. Aquí lo que veis, o lo que creo que veis, de lo que estamos hablando es, primero, una buena plataforma de Big Data tiene que permitir la ingesta, es decir, la capacidad de recoger la información de cualquier fuente de datos, ¿vale? Ahora mismo, evidentemente, tiene que coger toda la información de tus sistemas, de tus transaccionales, de tus operacionales, de tus canales online, de tus diarios electrónicos, de toda tu interacción de tus empleados. Hay empresas que les hemos montado el Big Data y que incluso están pensando en recoger todos los datos de consumo eléctrico de todas sus tiendas. Os voy a hablar de una empresa que tiene decenas de miles de tiendas en todo el mundo y que evidentemente la optimización del consumo energético en todas sus tiendas a partir de los datos que analizan en el Big Data es un tema importante. O cuál es la optimización de la gestión de horarios, por ejemplo, de sus empleados en la tienda, ¿vale? Cosas que a lo mejor no tienen un impacto en una empresa pequeña, pero cuando estamos hablando de empresas muy grandes, ese análisis de información es relevante. Y todo eso viene de fuentes de información de cualquier índole. Aquí entra el IoT, el Internet of Things, es decir, hay empresas que están recogiendo, lo sabéis, o yo os lo comento, nosotros tenemos casos de uso, por ejemplo, de recoger la información de cualquier tipo de paciente, por ejemplo, a través de una píldora inteligente, y toda la información que se recoge a través de esa ingesta de esa píldora se analiza y se trabaja directamente en Big Data, en algunos casos para hacer un tratamiento en tiempo real, una reacción, una respuesta en tiempo real, o una analítica predictiva, o lo que sea, cualquier tipo de fuente de información, ¿no? Entonces aquí el ámbito tradicional del Big Data está aquí. Esto que veis se ve, ¿no? De Data Management. Es decir, esto es cómo almaceno la información y cómo trabajo con ella. Aquí están las bases de datos relacionales, las bases de datos no SQL, los Hadoops, los Sparks, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Evidentemente aquí nosotros trabajamos con el ámbito de Fast Data. Esto es el tiempo real que os comentaba, ¿vale? Por ejemplo, retailers españoles muy importantes, que están trabajando en ámbitos, por ejemplo, de recoger toda la información que se produce en sus tiendas, para que os hagáis una idea, por ejemplo, todo el ticketing, es decir, yo compro un producto y todas las líneas de ticket que yo produzco, automáticamente las trato en tiempo real, las analizo en tiempo real, las agrupo y las almaceno en mi sistema de Big Data para su posterior análisis. Casos de uso que encontramos, por ejemplo, para todo esto, que son interesantes, la gestión del fraude.
Una vez que yo tengo aquí en mi sistema de Big Data toda la información de cómo se están comprando, devolviendo productos en la tienda, un analista de esta información, un data scientist, entra, hace sus algoritmos, hace su magia con esta información y dice patrones de fraude. Cada vez que ocurre una casuística de estas características, llega un cliente, hace este tipo de cosas. Bueno, pues eso es una bandera de que estamos en una situación potencial de fraude, ¿vale? Entonces, una de las casuísticas es recojo esta información de compra que tengo en este momento, la analizo con respecto a lo que tengo en mi sistema de Big Data en tiempo real y levanto la bandera de que esta persona que está ahora mismo comprando, que tengo identificado por una cámara o lo que sea, está en una situación potencial de fraude, ¿vale? Evito fraude de tienda, fraude de empleados, mucha parte del fraude de consumo, de clientes, bueno, etcétera, ¿no? El Data Lab es la parte del Big Data Discovery que me preguntabais antes. Aquí es donde entran usuarios de negocio, Data Scientists y demás. Aquí es donde se les dan las herramientas para que ellos jueguen. Aquí tienes toda la información a tu disposición en el Big Data. Haz con ello lo que quieras. Busca patrones, encuentra casuísticas, identifica qué es lo que quieres hacer con ello y directamente trabaja en su laboratorio de datos. Por supuesto, aquí están todas las herramientas de Business Analytics y aquí entra la inteligencia de negocio tradicional, de reporting tradicional, o tienes aspectos más avanzados de visualización, que son las tendencias más habituales, más actuales ahora mismo en el ámbito de inteligencia de negocio, analítica avanzada, predictiva, de cualquier ámbito, ¿no? Las aplicaciones tradicionales. Yo quiero ver mi foto de cliente 360 grados para que la persona que en un momento determinado entra a comprar o a pedirme un producto o lo que sea, yo tenga su foto completa desde todos los ámbitos. Inversiones realizadas previamente, su capacidad de inversión, su riesgo, todo. Y, por supuesto, pues dar un resultado que muchas veces tiene que ver con tiempo real o con una oferta de marketing o con lo que sea necesario, ¿vale? Esto es lo que ha hecho CaixaBank, ¿vale? CaixaBank ha cogido... ¿Tengo 2 minutos para contar CaixaBank? CaixaBank, os voy a contar evidentemente la información que es que ellos mismos han publicado en prensa. CaixaBank lo que hace fundamentalmente es elegir un modelo de Big Data para toda la gestión de sus datos, ¿vale? Y lo que han hecho ha sido pues un proyecto que arrancan desde el principio global para evolucionar su sistema informacional tradicional, que es un sistema tradicional de banca, para evolucionarlo a todas estas tecnologías modernas. El enfoque es cubrir todos los aspectos y las ventajas de negocio que os he comentado. Mejora y optimización de los procesos tradicionales que tienen. Acercamiento al negocio mucho más rápido. Monetización de la información que ellos tengan, interna o externamente. Time to market, os comentaba. Todo ese tipo de ventajas son las que ellos pretenden conseguir a través de este tipo de tecnologías. Evidentemente aquí estamos hablando de todas las tecnologías. Hablamos de los Hadoops, hablamos de analítica predictiva en tiempo real. Por ejemplo, de nuevo, nota de prensa de Caixa. Ellos tienen una ventaja significativa cuando ponen una publicidad en su canal online, su línea abierta, para sus clientes. Esa publicidad que nos ponen para un cliente que está autenticado es específica de lo que un análisis matemático predictivo sobre una información de Big Data ha identificado que es el producto óptimo que hay que ofrecerle a Paco Bermejo en estos momentos, en función de las llamadas que yo haya hecho al call center, por poneros un caso concreto, la última navegación que haya realizado en la página web, de la información que tengan de mí, que es muy amplia, ¿vale? Y eso en lo que incide es en que mejoran el ratio de acierto de los productos de marketing, de las ofertas que están teniendo y de la venta de esos productos, ¿no? Tienen la inteligencia de negocio tradicional, ¿vale? Con las herramientas de negocio tradicionales, porque siguen teniendo que ofrecerles a sus usuarios de negocio sus informes, sus análisis de la información histórica, dárselos a todos los medios con los que tienen que interactuar, Banco de España, Banco Central Europeo, etcétera. Tienen utilizan analítica avanzada como todos los bancos, la que sea, con R, con SAS, con las tecnologías que sean, que se utilicen normalmente en los bancos. Todo el espectro lo tienen identificado en un proyecto de tecnología Big Data con las tecnologías en general, el modelo de arquitectura general que os he comentado antes, ¿vale? Y bueno, pues en su caso ha sido muy notorio porque ha sido uno de las primeras empresas grandes que han hecho una inversión masiva en un Big Bang de proyecto de tipo de Big Data, con unas ventajas enormes para ellos, en un proyecto que se ha caracterizado fundamentalmente por tener por una puesta en marcha muy rápida, ¿vale? De lo que se trata fundamentalmente es de que si voy a invertir en un proyecto de Big Data, yo tenga beneficios de negocio que reconozcan mis usuarios de negocio y que se puedan cuantificar muy rápidamente, ¿vale? Aquí estamos hablando de proyectos
en el caso de Caixa, pues que se pone en marcha en 4 meses, 5 meses, ¿vale? Y eso permite que los usuarios de negocio puedan empezar a trabajar con este tipo de tecnologías cuanto antes, ¿vale? Esto es un poco de manera somera el caso de Caixa, no quiero tampoco entrar en detalle, pero vamos, el modelo de arquitectura tradicional es, o sea, es lo que tienen todos los bancos. Tienes un sistema, un host, un sistema de mainframe con un sistema de extracción de la información y carga en el sistema informacional tradicional, y eso lo evolucionas paulatinamente a los nuevos mecanismos que tienen Big Data. Pues carga de la información utilizando las capacidades de un sistema de Hadoop, análisis de la información en memoria mediante Spark, R atacando directamente de manera conjunta a los sistemas que tienes informacionales tradicionales de la base de datos, uniendo esa información con la que tienes en los sistemas de Hadoop, lo que os comentaba antes, que es decir, esa capacidad que tienes de analizar la información independientemente de que por debajo la tengas en bases de datos tradicionales, en distribuciones de Cloudera de Hadoop, en bases de datos no SQL, en lo que sea, ¿vale? Todo ese tipo de capacidades son las que se están explotando. Es el caso de Caixa, pero insisto, esto en banca, en telco, en utilities, en retail incluso, se está extendiendo muchísimo ahora mismo, ¿vale? No sé cómo vamos de tiempo, Alberto, no sé cómo vamos de preguntas. Preguntas, más preguntas. Yo dejaría un poco de espacio para preguntas y... Pues venga, adelante, si no sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Preguntas? No. Te puedo decir que está resuelto. Te puedo decir que el volumen de información es muy alto. Te puedo decir que el tema de la seguridad está ongoing, pero muchos de los problemas tradicionales de un banco están resueltos o en fase de resolverse. Te puedo decir que el tema del gobierno del dato ha sido un eje fundamental del proyecto durante los últimos 2 años y que sigue vigente y sigue en marcha, pero que está resuelto en los términos generales normales. El detalle de cómo no... O sea, esto está retransmitiendo en directo la cámara. Estoy muerto, sí lo cuento, muerto. De hecho, es posible que ya esté muerto con lo que he contado, no, pero bueno, esto lo sé que hasta ahora es más o menos, es público, vamos, lo que os he contado. Pero lo que os quiero decir es que sí que esa preocupación por la seguridad en Big Data, por el tema del gobierno del dato a todos los niveles, es fundamental resolverlo desde el primer momento y tenerlo abordado, fundamental. Y sobre todo en un banco. No puedes perder un dato, no puedes no justificar de dónde viene ese dato o qué transformaciones ha pasado por el sistema, no puedes no garantizar que el acceso a esa información lo tienes absolutamente controlado. Todo eso es extremadamente importante en Caixa y de verdad en cualquier banco. Con Big Data y te lo tienes que arreglar. Entonces, los detalles de cómo están resueltos en Caixa no te los puedo contar. Los detalles de cómo abordamos estos proyectos en general en Oracle fuera de Caixa sí que te los puedo contar luego. Sí, es un poco lo que os comentaba antes. Antes habéis lanzado una pregunta similar. El coste de entrada de Big Data no tiene por qué ser muy elevado. Depende un poco también de con qué quieres invertir. Ahora mismo te montas distribuciones open source en máquinas, en blades pequeños y puedes empezar a trabajar, ¿vale? La pregunta es más bien qué casos de uso puede haber en Big Data para una empresa pequeña o mediana, ¿vale? Para mí, lo que os comentaba antes, en cualquier caso, es que una de las, para que realmente las empresas pequeñas puedan sentirse cómodas empezando a trabajar con Big Data y identificar cuáles son los beneficios que pueden obtener, es experimentar. La forma más barata yo creo que va a haber de experimentar con Big Data va a ser el cloud. Va a ser un modelo de utilización de servicios de Big Data, pues eso, en modo servicio. Pago a cada mes tanto y puedo utilizar tanto de Big Data al peso y ya está. Y eso va a ser yo creo lo que realmente pueda cambiar la tendencia para que Big Data entre también en la pequeña empresa, ¿vale? Ahí en la esquina. Sí, buenas. Sí, bueno, me ha dado el micrófono para hablar, no sé si es necesario. Bueno, igual me oyes, ¿no? Igual te oigo perfectamente, sí. Vale. Bueno, antes has comentado que el tema tecnologías con Big Data, o sea, que como que estamos cubiertos, ¿no? Como que ya tenemos la tecnología necesaria como para resolver nuestros problemas. Sin embargo, en todos los proyectos Big Data, bueno,
más o menos el 80% del tiempo de ese proyecto se dedica a saber cómo vamos a hacer esto. Es decir, a cómo vamos a gestionar los datos según nuestras necesidades. Entonces, por esto solamente estamos dedicando el 20% a lo que se supone que es lo más importante, es decir, al exploratory data analysis, al hacer la exploración de los datos. Entonces, bueno, recientemente también hemos tenido justo una clase en la que un especialista en esto nos ha explicado cómo realmente se está dedicando de SaaS, concretamente, y nos ha dicho como que se está dedicando muy poco tiempo porque como que tú quieres rápido y no dejas que realmente los científicos de datos hagan detenidamente pues una buena exploración de los datos, que al final es lo que quieres. Es decir, durante el 80% del tiempo estás preparándote para luego no querer. Entonces, desde tu punto de vista, con tu experiencia en proyectos Big Data, ¿crees que se están gestionando bien, dejando tan poco tiempo para la parte de la exploración de los datos? Lo que creo es que lo que dices es completamente cierto. Es decir, que la tecnología Big Data ahora mismo existe, ¿vale? Es decir, que lo que intentaba deciros es, hace 7 años, lo que se hace ahora mismo con el tratamiento de la información no se podía hacer con un coste permisible para las empresas. Pero Big Data es una tecnología bastante novedosa, bastante inmadura, en constante crecimiento. Entonces, un espectro muy amplio del ámbito de lo que se necesita realmente para hacer una gestión de la información con Big Data en todos los ámbitos de una empresa, y aquí entramos de nuevo en los temas de seguridad que me preguntabais, ámbitos de gobierno, ámbitos de estructura organizativa también de cara a la utilización de todo esto, eso evoluciona constantemente. Entonces, pongo un caso concreto, hace 7 años, si querías hacer cualquier cosa en Big Data y la gente lo hacía, tenías que programar en un lenguaje que se llama MapReduce. Si hace 5 años entró con fuerza R. R, los que sepáis R o lo hayáis visto, no es el lenguaje más intuitivo del mundo para un analista matemático en absoluto. La gente trabaja mucho ahora mismo con tecnologías Spark. Existen multitud de productos en el mercado que intentan buscar esa simplicidad. Ese, por cierto, es el enfoque de una empresa como Oracle. Nosotros no hemos inventado, tenemos nuestra base de datos, pero nosotros no tenemos una tecnología de Hadoop. La tecnología de Hadoop es la que se inventó, parte de Google en su momento, y que luego está en el open source, y que las distribuidoras pues sacan los clouderas o lo que sea. Entonces, nosotros lo que sí que hacemos es buscar simplificar precisamente ese aspecto. Entonces, ¿qué es en lo que puede ayudar Oracle? Primero, ¿cuánto tardas en montar todo tu sistema de Big Data en tus sistemas o en la nube? Pues tardas nada en montarlo, por ejemplo, tardas muy poco tiempo. En el momento en el que lo tienes multitud de herramientas como Big Data Discovery que ayudan a que tu usuario de negocio, que no tenga que saber ni R, ni SAS, ni nada por el estilo, pueda empezar a trabajar con la información y empezar a sacar algunas conclusiones. Si quieres trabajar con R, lo que permite Oracle de manera diferencial son varias cosas. Pues, por ejemplo, el hecho de que tú puedes lanzar R directamente sobre toda la información que tienes en tu Big Data, sin tener que sacar información como tienes que hacer en R ahora mismo de tu Big Data y llevártela a tu laboratorio, a tu análisis de datos. No, con el R de Oracle tú puedes lanzar análisis avanzados sobre todo el Big Data que tienes en producción y sobre toda tu base de datos relacional en producción. Puedes lanzar consultas SQL directamente con el lenguaje SQL que tú las lanzas y automáticamente lo que se encarga el sistema de Oracle, este es un producto que se llama Big Data SQL, busca la información mezclada en tu base de datos relacional con la que tengas en tu sistema de Hadoop, de Big Data. Te la cruza y te la devuelve. Y tú no sabes, no te enteras de si lo que hay por debajo es una base de datos relacional, un Big Data, o sea, ese tipo de optimizaciones existen, pero eso está cambiando todos los días. O sea, yo creo que es una de las tecnologías que más está evolucionando, más rápidamente. Entonces, al final eso en lo que incide es en que tienes que tener mucha gente dedicada dentro del proyecto, con mucho expertise, gente muy especialista en tecnología, y hay una inversión y un tiempo dedicado a la parte tecnológica de Big Data muy relevante todavía, sí. Eso te lo garantizo y eso va a seguir siendo así durante una temporada, me temo. Una última pregunta, ¿sí? El sector bancario con el fintech. No. O sea, no soy un especialista en esto. Mi opinión personal es tan válida como la de cualquier otra, ni inválida como la de cualquier otro, pero vamos. A ver,
es cierto que se habla mucho de las fintech como que hay una agresión por empresas no especialistas o por empresas tecnológicas hacia un sector muy tradicional y muy establecido, y que hay una reacción clara de inversión tecnológica por parte de los bancos como reacción a todo eso. En general, los analistas que saben de esto y los propios bancos, cuando hablas con ellos, te dicen, bueno, pues sí hay que hacer cosas. O sea, a mí me preocupa, ¿qué les puede preocupar? Pues oye, mira, pues me toca un poco las narices que Apple Pay, por ejemplo, empiece a trabajar con esto, que yo pueda tener ámbitos, pues de todos los proyectos que existen en el ámbito, por ejemplo, de Bitcoin y demás, donde, por ejemplo, se eliminen intermediarios, que bueno, los propios bancos también se están beneficiando también de ese tipo de tecnologías y de redes, ¿no? Pero en general lo que consideran es que se abre una nueva oportunidad para ellos. O sea, el modelo que yo os comentaba, esto es público por parte del Santander y es una de las primeras cosas que se anunciaban públicamente cuando entró Ana Patricia Botín en el banco. Y como ellos, digo el Santander por ser uno de los más tradicionales, ni os quiero contar Caixa, que es el más innovador que tenemos en España. Lo que están buscando es decir, yo tengo más información y mejor información de mis clientes de lo que tiene un Google, de lo que tiene un Facebook o de lo que tiene cualquiera de estas redes sociales. Tengo que ser capaz de aprovechar esa información, no solamente monetizándola, sino también, pues eso, mejorando mis productos, optimizando ese tipo de cosas. Entonces, ahora mismo lo que yo percibo es que ven con curiosidad el tema de las fintech, pero que nadie ve que a largo plazo, no a corto o medio, que a largo plazo realmente vayan a ser una amenaza en absoluto, en absoluto. Lo más probable que ocurra es que con todas las startups de estas características al final terminen siendo compradas por servicios financieros tradicionales y los propios bancos están creando cada vez más startups de estas características o las van comprando, pues las compras que se han realizado recientemente por parte del Sabadell en UK, la propia CaixaBank anunciaba la semana pasada el primer banco únicamente móvil del mundo. Es decir, también se están convirtiendo, están sacando sus propios productos de fintech en ese sentido, pero para beneficiarse, no como respuesta a ese tipo de situaciones porque lo vean que les vaya a amenazar en el futuro. Es mi opinión, ¿eh? El banco tradicional va a estar ahí toda la vida, creo, para bien o para mal. Bueno, pues lo tenemos que dejar ahí. Creo que el tiempo ya se nos ha ido. Muy interesante, sinceramente, pero que, bueno, las preguntas también lo demuestran, ¿no? Muy interesante toda la charla y las respuestas que has podido dar. Con alguna me he quedado yo las ganas de que acabaras de explicar el detalle de Caixa, pero bueno, para otro día cuando lo hagan público. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos.